Tú me hiciste varias preguntas, Tomás, ya lo miramos, ¿listo? Bueno, religión 11B, hoy es 27 de julio de 2020. De nuevo les suplico, me disculpen por la cámara, pero pues es lo que había, es lo que había. ¿Listo? Dale, no te preocupes, Sofía. Adelante. Te retiras con calma y después si algo observas la grabación. Si no, no te preocupes, no hay lío. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar entonces con la grabación. Empezamos con la grabación y empezamos de una vez a mirar los temas del día de hoy. ¿Listo? Tomás, ¿estás ahí? Sí, profe, aquí estoy. Vale, yo dividí tus preguntas y las voy a ir contestando como de a poquitos. Entonces, las coloqué aquí en la presentación. Entonces, tú, por favor, te voy a pedir el favor que las vayas leyendo, ¿listo? Que las leas y vamos a irlas Listo, contestando, ¿listo? listo, profe. Entonces, arrancamos. El ser humano es capaz de cumplir una meta si éste se ve privado de alguna influencia, bien sea social o espiritual. Hay una cuestión importante y es que la sociedad es una cuestión que, digamos, representa una dualidad para el ser humano. La paradoja del erizo, bien nos la puedes ilustrar, es de Arthur Schopenhauer del siglo XIX y nos dice lo siguiente. Resulta que hay una comunidad de erizos, no sé, ¿ahí me están escuchando bien? Sí, Sí, ahí se escucha bien. Sí, profe. perfecto. Vale, hay una comunidad de erizos y ellos tienen un problema. Durante el invierno tienen que acercarse a los demás para buscar calor, pero el problema es que si se acercan demasiado van a resultar heridos por las púas, ¿sí? Pero si se alejan van a morir por el frío. Schopenhauer asume que más o menos así le sucede al ser humano cuando se enfrenta a la sociedad. Si se acerca mucho a los otros seres humanos, va a resultar perjudicado, va a resultar herido, su libertad va a ser cohibida, pero a la vez, si se aleja de ellos, el frío y la soledad lo van a matar. Entonces, por ello, es conveniente que el ser humano esté en esa constante búsqueda en que se acerque a los demás y a la vez sepa mantener su propia distancia para poder hallar una estabilidad. Entonces, de manera que para contestar a tu pregunta, lo que puedo decir es, tal vez sí, pero la sociedad sigue siendo un elemento supremamente importante porque nos involucra desde incluso el modo y las palabras en que nosotros pensamos, ¿sí? El lenguaje nos es otorgado por la sociedad y eso pues representa buena parte de lo que significa la vida del hombre. Continúa, por favor. O si alguien quiere leerla, si alguien más quiere leerla. Bueno, voy yo. ¿Es Dale. posible que la iglesia cambie su postura frente al aborto en un futuro al igual, ay, perdón, en un futuro al igual a como el Papa Francisco se dio frente al tema del matrimonio homosexual? No, y siguiente pregunta. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha asumido, ni siquiera el Papa Francisco ha asumido el matrimonio homosexual. Eso es una contradicción en sí misma. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que el matrimonio es una institución humana, no es una institución de la iglesia. El matrimonio existe mucho tiempo antes que la iglesia, tal vez es el doble de viejo. Sino que lo que pasa es que el matrimonio es la base de la sociedad en tanto se usa o fue pensado o fue diseñado para la procreación de familia, ¿sí? Si dos homosexuales deciden unir sus vidas, está bien, es normal, pero no pueden procrear, por ende no pueden formar familias que dejen una descendencia genética, por ende no es matrimonio. Sin embargo, no tomen a la iglesia por retrógrada. ¿Qué es lo que propone la iglesia? La iglesia dice lo que hay que hacer es un tipo de unión civil. Es decir, por ejemplo, el arzobispo de Bogotá que salió, Rubén Salazar, decía lo que debe patrocinarse es una unión civil, ¿sí? Que le llamemos de otra manera porque el matrimonio está pensado para tener hijos y no lo siento, pero no se puede. Entonces, que haya así una unión civil en que, por ejemplo, si hay dos hombres que deciden compartir su existencia, deciden compartir su vida, deciden montar una casa, por ejemplo, que uno pueda tener acceso a los derechos que tiene el otro, ¿sí? Qué sé yo, que una persona pues es homosexual y tiene una pensión y no tiene quien dejárselo porque pues no tuvo esposa, sino tuvo fue un novio, pues está bien que ese novio pueda tener derecho a ese recurso que es, por ejemplo, la pensión de su esposo, ¿sí? Que estén esas cuestiones que son legítimamente civiles en una institución que no se le llame matrimonio, porque el matrimonio es para tener hijos y si no pueden tener hijos, pues no es matrimonio,
y de esa manera puedan compartir su vida civilmente. De hecho, la iglesia le ha pedido al Estado que se dé algún tipo de oportunidad de ello, pero las iglesias cristianas, sobre todo las iglesias estas protestantes, son las que más se han opuesto a que se dé ese tipo de eventos. La iglesia asume eso, de hecho propone que se dé esa cuestión. ¿Listo? Pero no ha dicho matrimonio homosexual ni va a cambiar frente al tema del aborto. ¿Listo? Tomás, también es tuya, ¿cierto? Sí, sí, de hecho sí. Eh, ¿Es posible que con la aparición de esta nueva pandemia se prevenga algún nuevo orden o régimen mundial? De ser así, ¿cuáles son nuestras alternativas? Vale, es una pregunta bastante compleja, así que no te la puedo contestar como tal, pero el capitalismo puede ser o que el capitalismo se vuelva más restrictivo, que es la propuesta de Byung-Chul Han, o que la solidaridad se convierta en el nuevo prototipo y motor de los seres humanos, ¿sí? Esas dos posturas son defendidas por dos filósofos que son, digamos, de los más grandes hoy en día, que son Byung-Chul Han, un asiático que hoy en día dicta filosofía en la Escuela de Artes de Berlín, y Slavoj Zizek, un filósofo esloveno. ¿Sí? Esa información, junto a otros autores grandes como Jean-Luc Nancy, como Bifo Berardi, Judith Butler, etcétera, etcétera, son diferentes ensayos que escriben sobre esto de la pandemia. Tú los puedes encontrar en una compilación que se llama Sopa de Wuhan. Ya el libro está gratis por internet. ¿Listo? Si quieres saber un poquito más de lo que dicen los verdaderos profesionales, los verdaderos pensadores sobre todo esto de la pandemia, ellos son la mejor referencia. ¿Listo? Y la última pregunta, tuya. ¿Por qué relacionamos nuestras emociones con las estaciones? ¿Porque la lluvia denota tristeza y el sol alegría? Ah, profe Tomás Ok. es sin H, y con tilde en Ah, la lo A. siento. Es Se me como fue. por tener un orgullo más latino. Ok, me gusta la idea. Vale, resulta que nosotros pues venimos de una carrera evolutiva, ¿no? Y hubo un momento en que el ser humano, antes de ser humano, ¿no? Antes de ser primate, pues seguramente compartió cosas con los anfibios y con los reptiles. Ellos necesitan de la temperatura, que la temperatura del ambiente sea alta para poder moverse. Nosotros los seres humanos regulamos, ya no necesitamos que nos dé el sol en la espalda para poder movernos, para poder obtener energía, sino que nosotros regulamos ese proceso solos. Sin embargo, cuando hace más calor en el ambiente, pues el cerebro no tiene que enviar energía a mantener caliente el cuerpo y puede dedicarse a otras cosas. Por eso nos tendemos a sentir más alegres, porque hay más energía disponible para hacer diferentes cosas, ¿sí? Mientras que cuando hace frío, el cerebro apenas tiene la energía para enviarle al resto del cuerpo y decirle, mantenerlo caliente, pero pues esa energía se gasta en ello, en mantenernos más calientes y no en tratar de mantenernos, digamos, como más alegres, ¿sí? Esa es una condición. Después, primero conviene que el cuerpo esté caliente y después miramos si se puede estar alegre. Si no, pues entonces el cerebro tiene que tomar una decisión y decide obviamente mantener el cuerpo caliente porque es algo más vital. Listo, Tomás, con eso contesto a tus preguntas. Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. Por aquí, alguien debería preguntar esto. Daniel Castro había hecho esta pregunta, ¿cierto? ¿Daniel está por ahí? ¿Daniel? ¿Daniel Castro está? No está. F por Daniel. Bien, él había dicho que si piensa que se debería apoyar más a las mujeres en los casos de aborto en específicos o se debería entender más. Hay una cuestión y me voy a ir de una vez a hablar acerca de este tema del aborto. Mm, ¿Qué piensan ustedes? Primero quiero escucharlos. Me hubiera gustado escuchar a Daniel, pero como no está, ¿qué piensan ustedes? ¿Alguno de ustedes hizo, creo que dos o tres de ustedes hicieron el ensayo sobre el aborto? ¿Qué piensan de él? Y obviamente la postura de la Pero, iglesia. profe, apoyando esa idea, pues hace poco dijeron que se debía también tener el consentimiento del hombre para el aborto. Y eso formó mucha polémica porque dijeron que la mujer debe tener control de su propio cuerpo y que un hombre no debe influir en ella. Pero por lo menos a mí me parece, pues, bueno porque pues el embarazo fue de dos. Y así la mujer Ajá. tenga todos los cambios, pues entre los dos se debe tomar esa decisión. Y ya. Vale, Sara, muy
Bueno, muy bien. ¿Y qué piensan los demás? Si de pronto hay otra observación. Gracias, Sara. Pues yo creo que frente al tema de la iglesia, de lo que puedes leer y mirar, siempre se va a tener o siempre se va a tender a proteger a la persona más indefensa o más indispuesta, que sería el bebé. Entonces, digamos que la mayoría de mi ensayo se basaba en eso, que el aborto fuera, digamos que por parte de la iglesia prohibido, es más que nada por enfocarse hacia el cuidado del niño y hacia otras muchas variables que puede tener. Claro que hay también, el problema es que también, debido a que el tema del aborto no se acaba, pero es por la capacidad, la cantidad de casos hipotéticos y específicos que existen, pues hay como que la iglesia tampoco puede que dé respuesta, pero no la encontré. Como que ahí no se toma en cuenta ¿cómo se le podría decir? Como la identidad la identidad o el buen nombre de la mujer o su protección, eh, bueno, sí, temas de ese estilo. Sí, de hecho, tienes razón en lo que dices, hay varios elementos ahí, pero la iglesia, de hecho, fue de las primeras instituciones que dijo como no podemos hablar respecto al aborto diciendo todos o tratando de proponer cosas universales, es muy complicado precisamente porque hay que evaluar primero los casos, dependiendo de cada uno de ellos. Entonces, la bioética pasó de establecer principios, la bioética es un, una rama de estudio propuesta por la Iglesia Católica que nace en Holanda y se ha extendido por el resto del mundo. Hay unos, digamos, los fuertes en bioética en este momento en el país son la Universidad del Bosque, creo que la Javeriana y hay otra, pero no la recuerdo. Estas proponen que desde la bioética hay que evaluar muy bien los casos y dependiendo de los casos evaluar cuál es el procedimiento a seguir. Sin embargo, lo que ustedes han dicho tiene mucha razón, en tanto la iglesia dice, ella es la voz, pues precisamente refugiándose en el evangelio que dice, hay que hablar por los más débiles, por los que sufren, por los que no tienen voz. La iglesia pues opta por tomar partido en defensa del que no puede hablar, es decir, del feto neonato, del no nato, es decir, del, sí, del hijo de esa relación, ¿vale? Sin embargo, pues ustedes saben, esto es un debate larguísimo y aunque nos pusiéramos aquí a debatir toda la tarde, seguramente no llegaríamos a nada, pero sí es importante tener como presentes esas ideas. ¿Listo? Bueno, María José, Eh, porque la gente creyente tiene la percepción de que las personas no creyentes están perdidas. ok. La historia de salvación, ¿sí? La historia de salvación es la que enmarca la iglesia. Cuando uno lee la Biblia, el problema es que las personas suelen leerla como en desorden y no observan que hay una coherencia, ¿sí? Mm, creo que es con noveno que estamos viendo ello. Bueno, lo cierto es que la historia de salvación, seguramente ustedes habrán visto pues en sus clases de religión más o menos de qué va, pero establece que hay una historia que parte desde Adán, e incluso podríamos decir que parte desde el Apocalipsis, pasa por todo el tema de la creación, del pecado y la caída de Adán, y luego por la redención de la imagen de Jesucristo, y luego con una visión escatológica. Entonces, toda esa historia se enmarca en un plano de salvación y se concibe que los seres humanos hemos pecado y que por el pecado se ha adquirido como una especie de deuda, ¿sí? Nosotros estamos como... sí, se reconoce que hubo un error y que por ende como todo error tiene consecuencias, entonces hay un problema. Pero la iglesia dice que ella ofrece las herramientas para alcanzar esa salvación, precisamente a partir de que, como todos los seres humanos hemos pecado, hay que buscar salvarnos pues, de las consecuencias de ese pecado, que es la no estar en la ausencia de la presencia de Dios. De hecho, infierno no es como tal un lugar, sino que para la iglesia se entiende más como un estado del alma, un lugar estado del alma, que infernus significa en ausencia de Dios. Entonces, para poder el hombre volverse a reivindicar y estar cerca de su creador, pues llega a Jesucristo, inserta, siendo un Dios, se vuelve hombre, siendo eterno, entra en el tiempo, fallece siendo humano y con él paga la deuda, por decirlo así, que se había adquirido. Sin embargo, tú tienes razón en ello y es que la gente, digamos, cree que entonces los que son ateos pues ya se perdieron o algo por el estilo, pero para la Iglesia Católica, para el magisterio de la Iglesia, es algo importante decirlo, un ateo no por ser ateo se va al infierno.
¿sí? Eso es más como un mito difundido por las iglesias cristianas, así como de garaje, perdón que lo diga de esa manera como despectiva, pero es así. La Iglesia Católica, de hecho, asume que es casi más fácil salvarse siendo ateo, por eso de que al que más se le ha dado, más se le exige, es decir, al cristiano más se le va a exigir. Pero si una persona es atea, si una persona no cree en Dios, mientras, para la Iglesia Católica, mientras esté siempre en la búsqueda de la verdad y obedezca la recta conciencia, recordemos que para la Iglesia la conciencia es la voz de Dios, la persona se salva, ¿sí? Y pues obviamente por intercesión de Dios, ¿sí? Es gracias a Jesucristo que la persona puede salvarse. Nadie se salva por su cuenta. Y digamos que el parámetro de evaluación para que Dios otorgue esa salvación, en el caso de las personas ateas, es que uno, busque siempre la verdad y dos, obedezca su recta conciencia. Mientras haga esas dos cosas, es decir, busque el bien y la verdad, está en camino de salvarse. ¿Listo, Majo? Sí, profe. Muy bien. Sigamos por aquí. ¿Quién está? Juan Manuel. ¿Qué le impide al Vaticano utilizar su riqueza para solucionar problemas a nivel mundial en el nombre de Dios? Vale, quiero que observes, voy a acercarlo un poquito más, quiero que observes estas imágenes. ¿Habías visto esta? No. Esta se llama la arte de la Laoconte, que advertía que los dioses estaban jugando mal durante la guerra que liberaron, creo que fue la guerra de Troya. Entonces, este sacerdote quería avisar que los dioses estaban jugando a favor de uno y a favor de otro, ¿sí? Y él y sus hijos fueron asesinados por, creo que este es Apolo o es Zeus, no lo recuerdo bien, pero que toma forma de serpiente y asesina a sus hijos y lo asesina a él. Quiero que observen, primero que todo, la belleza de la imagen en sí misma. Esto es mármol y es hecho a mano. Es una imagen que tiene casi 2000 años. Observen las proporciones utilizadas en el cuerpo. Observen, por ejemplo, la tela que cuelga del hermano mayor, que es el de la derecha, como está colgada del hombro, y los efectos que saca. Es piedra y parece que estuviera viva. Los cabellos de Laoconte, la forma de los músculos, la serpiente, vean que aquí al hijo menor, el que está a la izquierda, está casi muerto, el segundo está hasta ahora siendo atrapado y Laoconte está justo en el momento de la agonía. Es una imagen muy impactante. Entonces, esta imagen es, ojo, está bajo el poder de la iglesia, pero está siendo poseída, habla, digamos, la historia que relata es una historia pagana. Y a la derecha, es que no sé cómo acercarlo para mostrarlo hacia allá, pero bueno. A este lado, a la derecha, ustedes lo que ven es la Pietà. Es una imagen estéticamente perfecta, es decir, ni matemáticamente puede salir mejor. Es una imagen hecha por Miguel Ángel, un arquitecto, ¿no? El famoso arquitecto Miguel Ángel, y fue hecha en piedra, también en mármol. El mármol es supremamente duro y pues esta imagen es simplemente espectacular. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que el Vaticano sí posee muchas riquezas, pero buena parte de esas riquezas son obras de arte. Estas dos imágenes, dime tú, ¿qué precio le pondrías a esas dos imágenes? Pues Juan que no Manuel. tuvieran precio, porque son cultural e histórico. Exacto. Entonces, buena parte de la riqueza del Banco Vaticano está precisamente evaluado en imágenes y obras de arte. Esto no representa ningún tipo de ingreso para la iglesia, porque a veces buena parte de, por ejemplo, el arte que está en el Vaticano, la gran mayoría es de acceso gratuito, es decir, los turistas van, pero no tienen que pagar nada. Ni siquiera pagan por la llegada a la Ciudad del Vaticano porque tiene entrada abierta, ¿sí? Cualquiera puede desde Roma dirigirse hacia el Vaticano, no tiene que pagar por visa ni nada de ello. Y otra cosa es que la iglesia tiene esas imágenes, pues son lo que representan su riqueza, y el dinero que tiene, buena parte es para precisamente cuidar estas obras, ¿sí? Porque el mantenimiento de esto es supremamente costoso. Nomás háganse una idea. ¿Cuánto creen que vale, digamos, el colegio Agustiniano Tagaste, mantener todas las cosas en orden, limpias, etcétera, etcétera? ¿Cuánto vale? Ahora imaginen cuánto será el precio que valga cuidar todas estas obras de arte y todos los escenarios, las iglesias, etcétera, que están en el Vaticano.
Eso es lo primero, porque el cuidado es costoso, ¿vale? Y lo segundo, respecto al dinero que gira la Iglesia Católica, la Iglesia es la institución más generosa cuando hay momentos de crisis o momentos de catástrofes. En el caso de Haití, por ejemplo, giró y donó más dinero que lo que donó Estados Unidos o Inglaterra o la Unión Europea. Ya toca hablar de Inglaterra y la Unión Europea por aparte, pero bueno. La iglesia donó más dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que ese dinero, primero que todo, no se ve porque la iglesia, precisamente para evitar escenarios de corrupción, prefiere enviarlo por la pastoral de sus países. En el caso de Armero, por ejemplo, hubo mucho dinero que giraron muchas instituciones, pero al final los únicos que ayudaron fueron los de la iglesia católica, porque el dinero se perdió en el gobierno colombiano, en el gobierno de Belisario Betancur. Hay que decirlo así. Entonces, lo poco que se pudo hacer para ayudar a las familias fue por medio de la pastoral social de la diócesis de Ibagué y de la iglesia de Armero Guayabetal, de Guayabetal, que fue la que ayudó a las víctimas de Armero, porque el resto del gobierno no llegó nada, sino miren los reportes, miren un documental de Dago García. Dago García hace cosas buenas aparte de películas como El Paseo, y ahí se observa, es un documental que se llama El Valle sin Sombras. Entonces la iglesia, para evitar ese tipo de escenarios de corrupción, envía el dinero por sus pastorales y de esa manera, pues la iglesia, primero que todo, no aparece en los registros de donantes porque no le gira el dinero a los gobiernos para evitar esos escenarios de corrupción. Y segundo, a la iglesia, de cierta manera, le conviene, la iglesia prefiere quedarse sin crédito, que nadie diga que la iglesia ayudó por refugiarse en una parte del Evangelio de San Mateo que dice que cuando vayas a ayudar, cuando des algo con la mano derecha, esconde la mano izquierda de manera que ni tu mano izquierda sepa lo que a tu derecha. Cuando vaya a hacer, no como los hipócritas que se paran a decir, etcétera, etcétera. Entonces, bajo ese mandato, precisamente la iglesia trata de evitar al máximo que se publique o cuánto dinero está girando o cómo está girando el dinero o quién lo está dominando. Entonces, primero que todo, es de las instituciones que más ayuda. La iglesia fue la que inventó las universidades, la iglesia fue la que inventó los orfanatos, la que inventó los ancianatos, la que tiene la mayor cantidad de colegios, por lo menos en Latinoamérica, precisamente porque es la que patrocina muchas de esas acciones sociales. Pero lo hace de manera escondida, precisamente para, uno, no caer en escándalo, es decir, que la gente no diga como, ah, mire, es que la iglesia está ayudando, pero es por estas razones. Y dos, para hacerlo por medio de su misma pastoral, para que no vaya a ocurrir esos escenarios de corrupción. ¿Listo? Más o menos. Otra pregunta que tenía, sí, pero no sé si te llegó o no sé, pero era como, ¿es posible creer en Dios pero no en la iglesia? Vale. Sobre si es posible conocer a Dios sin la iglesia dice que no. Porque la iglesia es una y Cristo es uno y Cristo es uno y la iglesia es una. Si decimos que la existencia de una deidad X, etcétera, que cada quien tenga su Dios, etcétera, pues tú lo puedes hacer, ¿sí? Tú puedes establecer, sí, yo creo en un Dios y mi Dios es algo así como un monstruo de fuego que habita en los cielos. Puedes hacerlo sin la iglesia. Sin embargo, respecto a por lo menos las categorías que se asumen de Dios en el mundo occidental, es muy complicado porque buena parte de ello ya está permeado incluso en la cultura y en la moral a partir del Dios cristiano. ¿Sí? Cuando nosotros decimos cosas como, por ejemplo, es que yo no estoy de acuerdo con que la gente robe, yo no estoy de acuerdo con que la gente mate unos a otros, yo no estoy de acuerdo con que unos traten de hacerle daños a otros, uno ahí ya está manejando temas de moral, pero que han sido establecidos en principio por la Iglesia Católica. Cuando uno está en desacuerdo con algo así como, por ejemplo, hay que tener cuidado, no hay que tener violencia contra las personas, ese principio es universal, pero la Iglesia Católica pues ya le ha dado, o sea, ha estado trabajando eso durante muchos años. Para la iglesia, según la bula Una Sancta, eh, es imposible conocer a Dios sin la iglesia y la iglesia sin Dios. Empezando porque buena parte de la idea que se tiene de Dios ha sido gracias pues, a los concilios, al canon de la Santa Biblia, a los textos sagrados, a los textos de los santos, etcétera, etcétera. Y todos estos pues han llegado hasta nuestros días es gracias a la Iglesia Católica. O por ejemplo, muchas de las nociones, pues, es decir, el Imperio Romano, por ejemplo, seguramente no tendríamos ni idea de qué es eso si no hubiera sido por la Iglesia Católica. En el caso, por ejemplo, de los griegos, mucho de esa información de ellos no hubiera llegado a nosotros en cosas de arte, en cosas de obras, en cosas de pensamientos, de ideas, etcétera, si no hubiera sido por la Iglesia Católica que durante toda la Edad Media resguardó esa información.
Entonces, buena parte del conocimiento que la historia universal del ser humano ha tenido sobre Dios ha sido custodiada por la Iglesia Católica y por ello es muy complicado tratar de conocerlo sin las herramientas que la misma Iglesia tiene, ¿sí? Porque cualquier ser humano puede acercarse a la idea de Dios, pero la Iglesia ya le ha estado botando mente durante 2000 y pico de años, durante 2000 años, ha estado pensando en cómo hacerlo. Entonces, pues tiene bastante bagaje. Y, por ejemplo, en la Edad Media, pues fueron 10 siglos teniendo a los intelectuales más grandes de la historia trabajando de tiempo completo en los monasterios para poder resolver ese tipo de dudas fundamentales en el ser humano. Entonces, si bien es posible que uno crea en algún Dios, creer en el Dios verdadero y revelado de la Biblia, etcétera, etcétera, pues es muy complicado hacerlo sin la Iglesia. ¿Sí? Es lo que dice Bueno, la Iglesia. gracias. Vale. Es importante hacer una salvedad aquí. Yo aquí no les traigo mis opiniones, ni les traigo mis doctrinas, ni piensen que yo estoy en ese plan. Ustedes saben que el tema de religión he tratado de manejarlo con libertad, que sean ustedes quienes tomen decisión. Sin embargo, lo que sí estoy haciendo es traerles la opinión de la Iglesia Católica, porque siento que muchas veces es ignorada o simplemente no se escucha o se dice de manera prejuiciosa algo contra ella. ¿Hasta aquí más o menos vamos claros? ¿Siguen ahí? Sí, señor. Acá estamos. Sí, Muy profe. bien, muy bien. Listo. Voy a seguir con otros temas que son más espinosos, pero obviamente son debates que se pueden hacer durante mucho tiempo, pero pues el tiempo no nos da, ¿no? O sea, hacerlo una hora de clase cada semana es muy difícil, ¿vale? ¿Qué piensan de la iglesia y frente al tema de la homosexualidad? ¿Qué consideran ustedes que cree la iglesia? Creo que también ustedes escribieron algunos ensayos sobre ello. ¿Alguien quiere leer la siguiente? Yo la leo. Dale, Yo. pues. Hágale, Nicolás. Daniela, hágale. Hágale, Daniela. Bueno, Daniela. Lee esto, Daniela, por favor. Esto les va a encantar, espero. Dale. ¿Mm? Daniela. Ya. Número 2358 del catálogo. Pero ahí estoy hablando. Creo que la voz va tarde, pero dale. Bueno, número 2358 del Catecismo de la Iglesia Católica, edición 1992. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales instintivas. No eligen su condición homosexual. Esta constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Aquí sí voy a hablar un poquito personal. A la iglesia se le ha señalado mucho de ser una institución machista, una institución que discrimina a los homosexuales, etcétera, etcétera. Con el perdón que merecen sus propias creencias, porque ustedes pues están insertos en la cultura, etcétera, etcétera. No estoy de acuerdo ni 5 con esa bandera LGBT. Esa bandera se creó con la única finalidad de hacer de las personas homosexuales un tipo de mercado y una población, entonces en nombre de eso, ahora ellos tienen que consumir y ahora son esclavos del mercado. Y estoy en total desacuerdo. La Iglesia Católica, vean que esa bandera se la inventaron hace menos de 10 años y toda esta vaina del orgullo gay, etcétera, etcétera. Pero vean que en 1992 la Iglesia Católica ya estaba diciendo, hay un grupo apreciable, hay un grupo importante de hombres y mujeres que tienen tendencias homosexuales instintivas. No eligen su condición sexual y por ende no deben ser discriminados, deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza.
Me parece que este es un trato más humano con los homosexuales que el trato que le proponen ese tipo de cosas de las banderas y el orgullo gay y que los tratan como diferentes, y no estoy de acuerdo, lo siento, pero no. Me parece a mí que la Iglesia Católica tiene un valor mucho más grande porque es una institución mucho más sabia respecto a ello. No sé si ustedes sabían esto, pero cuando yo leí esta idea de la Iglesia, del catecismo de la Iglesia, yo quedé sorprendido, porque normalmente se dice como, es que la Iglesia es esa institución burócrata, jerárquica, que odia a los homosexuales, y vean las palabras que está expresando respecto a ellos. Primera condición para que se pueda decir que en una persona hay pecado es esta idea de que haya libertad de voluntad a la hora de hacer el mal, ¿sí? Que haya intención de hacer el mal. Y aquí dice clarito, no eligen su condición homosexual. Es decir, no hay pecado. Para la Iglesia Católica, ser homosexual no es pecado, y no sé de dónde salió esa imagen y no sé por qué se caricaturiza tanto a la Iglesia como personas que son no sé ni cómo decirlo para que no suene grosero, como personas que son muy retrógradas. No, la Iglesia, vean lo que estaba diciendo en 1992, y no les estaba diciendo que tienen que ser esclavos del mercado y protegerse bajo una bandera y establecer que tenían una ideología y de asumir que debían hacer marchas del orgullo homosexual, porque no se trata de eso. La Iglesia está hablando aquí de un elemento que pertenece a la sexualidad, no al sexo, a la sexualidad, y por ende a la vida privada. Entonces esa vaina del orgullo homosexual y las marchas que hacen por las calles, pues son innecesarias, porque no reivindican nada. Lo único que hacen es, en ese sentido, sí, discriminar, en que ellos mismos tienen que asumir que son diferentes, que son discriminados y que por ende tienen que reivindicarse su lugar en la sociedad, colocándose banderas estúpidas, asumiendo que ese es el deber ser de las cosas, y no. La Iglesia los está invitando a precisamente cuidarlos, a no discriminarlos. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y si son cristianas, a unir el sacrificio de la cruz del Señor a las dificultades que puedan encontrar a la causa de su condición. Pregunta técnica. ¿Quién cree que este párrafo del Catecismo de la Iglesia es de alguna manera discriminatorio con los homosexuales? Me parece más discriminatorio lo de las banderas, pero pues eso ya es posición personal. No lo sé. Es que, en serio, que frente a ese tema, sí, hace mucho tiempo que estoy cansado de que uno dice, no sé, ay, es que los ateos, es que la Iglesia Católica discrimina a los gays. ¿Cuál discrimina? Si antes se está invitando a que hay que respetarlos, hay que tratar con delicadeza, hay que mantener una idea frente a ellos muy diferente. Claro, la Iglesia es pecadora y la Iglesia ha cometido errores a lo largo de la historia. ¿Quién lo va a negar? Nadie, ni la Iglesia misma. La Iglesia reconoce que tiene una naturaleza pecadora, ¿sí? Pero es precisamente gracias a ello que la Iglesia ha podido aprender y se ha vuelto una institución muy sabia que lo piensa dos veces antes de establecer un juicio de valor. ¿Me siguen más o menos la línea hasta aquí? ¿Sabían esto? ¿Lo tienen claro? No, yo no lo sabía. Yo tampoco lo sabía y me gustó. Bienvenida sea a la Iglesia entonces. Vean que a mí me parece personalmente que aquí tiene más valor que ese tipo de cosas de la bandera LGBT, en serio. Porque es que se han dado cuenta que ya ni siquiera se ponen de acuerdo de cuántas letras siguen ahí para allá. LGBTIQA, no sé qué, etcétera, demisexual. Es una persona que no tiene sexo, sino solamente con personas que se sienten sexualmente atraídas, con personas que le parecen muy bonitas, aunque no sean bonitas físicamente. ¿Hay algo más objetivo que esa basura? Sí, según esa definición, todo el mundo es demisexual. No, es que yo soy polivalente sexual, es decir, que se siente identificado con ciertos... Lo voy a decir una sola vez, así que he grabado. Maricadas. Ya está. Sigamos. ¿Qué tal este tema? Este es otro tema que despierta calor en la Iglesia. ¿Quién desea? ¿Qué piensan de la eutanasia? Por ahí también vi un par de escritos frente a ello. Profe, yo sinceramente no entiendo la postura de la Iglesia al decir que la eutanasia está mal. O sea, he visto algunos argumentos y dicen como que deben pasar por el dolor de Cristo, así como Él estuvo en la cruz y eso, y yo no entiendo.
Explíqueme, por favor. Dale, Laura, no te preocupes que para eso estamos aquí, para eso está la iglesia. Menos mal la iglesia mete. Bueno, voy a empezar con un ejemplo muy puntual a alguien, creo que fue a Sofía, no me acuerdo a quién le envié un video que es de una niña llamada Lia Mills, que habla precisamente sobre la eutanasia. No me acuerdo a quién fue, a alguien se lo envió, estoy seguro. Bien, resulta que hay una cuestión que es trascendente, creo que fue a Sara, sí. Hay una cuestión que es trascendente a todo ser humano y es la experiencia del dolor. ¿Sí? Este mundo le tiene un pavor impresionante al dolor y al dolor en todas sus expresiones. ¿Sí? Si una persona está sola, entonces ¿qué hace? Chequear esto, un móvil. ¿Sí? Si la persona, esto de la pandemia lo reveló bastante, no, es que no hay nada que hacer, entonces, ay no, qué miedo, entonces necesito poner una película de Netflix y necesito ver una televisión y necesito aprender a pintar y de paso aprender a cocinar y de paso aprender a ser más productivo y de paso aprender otro nuevo idioma, etcétera, etcétera. Es estar ocupados todo el tiempo. Se debe en buena medida a que le tenemos un pavor impresionante a quedarnos quietos, a creer en el aburrimiento, en el ocio, en el dolor. Porque cuando nosotros estamos solos y estamos en silencio, tenemos la desgracia de que empezamos a escucharnos a nosotros mismos, a escuchar quiénes somos, a saber y a tratar de reconocer qué es lo que estamos haciendo en el mundo. Entonces, eso genera muchísima ansiedad y a la gente, cualquier cosa que le produzca un mínimo de malestar, lo eliminan inmediatamente. ¿Sí? No sé si tú lo sabes, pero, este dato sí no se publica tanto, muchos dicen como, es que con el dinero de la iglesia se podría curar el hambre de África. ¿Basados en qué? No lo sé de dónde sacan esas cifras, pero esta cifra sí es confirmada por el Banco Mundial de Alimentos. El dinero que se gastan en Estados Unidos y en Europa en antidepresivos, ese sí podría cubrir por lo menos el 60% del hambre en África. Y ni siquiera en un asistencialismo barato como lo proponen algunos de pues llevar mercados y ya está, porque eso no va a curar el hambre, sino en programas que son mucho más costosos incluso para que esas personas puedan cubrir sus necesidades. Entonces tenemos que hablar de primero una experiencia y es la experiencia del dolor. Suena horrible, pero pregúntenle a las personas medianamente maduras que conozcan y se dan cuenta que el dolor es el que lo hace madurar a uno. ¿Sí? Esta generación, no la de ustedes le va a tocar sufrir muchísimo, le va a tocar bastante complicado, pero la generación previa a la de ustedes, ¿sí? Era una generación supremamente débil. Es la generación que en vez de apagar el televisor, como lo haría cualquier persona medianamente racional con 2 dedos de frente y capaz de mover un botón, prefiere escribirle al defensor del televidente en Caracol o RCN para que pasen el programa el sábado por la mañana y decir, me está afectando que hicieran un chiste tan pesado en la hora de no sé qué cosas. ¿Sí? Ese tipo de cosas da cuenta de una generación acomodada y débil, una generación mediocre. Perdón que lo diga de esa manera. Pero la gente antes de ustedes es una generación a la que le da miedo el dolor, que cualquier cosa que medianamente les produzca un mínimo de sufrimiento, entonces escapan. Hace qué sé yo, hace 10.000, 20.000 años, los hombres de una tribu salían a cazar mamuts desnudos, casi a la intemperie, descalzos, y hoy en día hay quienes consideran que romperse una uña es un dolor demasiado significativo. Las mujeres de hace unos siglos eran mujeres capaces de recolectar las cosas que estaban alrededor y tuvieron una sabiduría impresionante porque a partir de ensayo-error, saber y distinguir esta planta de esta fruta crece de esta manera, esta hoja en una infusión sirve para el dolor de cabeza, esta otra ayuda a cuidar tal cosa, todo eso mientras tenían su ciclo hormonal con todo el dolor que les implica cada mes. Y hoy en día, entonces, se considera la mujer el sexo débil. Entonces la mujer no puede abrir la puerta del carro y si el hombre le abre la puerta del carro, entonces está violando sus derechos, etcétera, etcétera. Es decir, hay una queja constante contra todo y eso no da cuenta de que las cosas estén mal, aunque sí hay injusticias que deban librarse, sino que también da cuenta de que la gente hoy en día es muy débil y de que a cualquier experiencia del dolor se le huye. Nuestra historia como humanidad ha sido desarrollada gracias al dolor.
Para que llegáramos a tener las grandes catedrales góticas del siglo XIII, se necesitó el sufrimiento de muchas personas a partir de ensayo-error para reconocer todas las habilidades de la arquitectura y todos los usos de materiales y todos los usos matemáticos para diseñar bien el edificio, etcétera, etcétera, más el sacrificio de tantas y tantas personas que levantaron el edificio con sus manos. Para que nosotros hubiéramos podido llegar a tener las grandes obras musicales del siglo XVIII, se necesitó de muchos autores ahí hacia atrás que imaginen, piensen cuando vean una orquesta, cuál fue la ingeniería que estuvo detrás para diseñar cada uno de los micrófonos, cada uno de los instrumentos, cada una de esas cosas. Y les aseguro que eso no fue obra así de que Dios dijo y que se haga el violonchelo y que se haga el piano y ya está, sino fue a partir de una experiencia que obviamente pasa por el dolor, que pasa por el sufrimiento, por el desgaste. Entonces, lo que dice la Iglesia es que el sufrimiento del ser humano debe ser asumido y comprendido como un sentido, es decir, tiene sentido a partir de reconocer lo que está a la luz del dolor de la cruz de Cristo. ¿Sí? Eso es lo primero que dice la Iglesia. Y lo segundo es importante, ya, digamos, hablándolo en casos más pragmáticos, porque digamos que todavía está en la nube, es útil pensar, por ejemplo, el caso de Holanda. Resulta que en Holanda, hasta hace muy poco tiempo, más o menos hacia el año de 1996, si mal no estoy, se dijo que la eutanasia sea legal. Entonces empezaron a abrir las clínicas que estaban esperando esa oportunidad desde hacía mucho tiempo, y así como hay pseudoclínicas abortorias, al estilo Profamilia, por cierto, a mí no es que me caiga muy bien, y uno se da cuenta de que tiene algo sospechoso desde que sabe uno que es una empresa privada. Ahí ya hay algo detrás, hay un interés económico, de algún lado debe haberlo. En el caso de empezaron a abrirse las clínicas para la eutanasia, empezaron a profesionalizarse muchos para practicar eutanasias, ¿sí? Médicos educándose para saber cómo terminar con la vida antes que cuidarla. Eso se puede discutir, pero lo vamos a ver más adelante. Y resulta que hubo muchos profesionales en ello, hubo una sobredemanda. Después de que fueron eliminados todos los que tenían síndrome de Down, todos los que tenían algún tipo de padecimiento, todos los que andaban en silla de ruedas, después de que fueron eliminados todas esas personas, entonces luego se pasó hacia los ancianos. Y el maldito mercado, perdón que lo diga de esa manera, pero el mercado entonces hizo lo siguiente: que usted es una persona anciana, quiere decir que ya no puede hacer nada para mover las dinámicas de la economía. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Llegó el momento en que en el año 2012 hubo un congreso importante de bioética y se narraban casos como estos. Está la persona anciana, está el viejito, que ha trabajado toda su vida, que ha mantenido a sus hijos, y luego llega y dice, pues, al fin logra pensionarse, y luego empieza a ser una carga para los hijos. Entonces, para deshacerse de él, pues es muy sencillo. Empiezan, bueno, papá, tú ya tienes tantos años, ya no puedes trabajar, pues ahorita estás más o menos sano, pero en cualquier momento te puedes enfermar y como le huimos al dolor, pues no queremos que te duela nada. ¿Por qué no? Ya que tenemos aquí la eutanasia legal, asumes pues, tomar la eutanasia, porque pues igual ya no puedes trabajar, entonces ni para qué estás en el mundo. Y más bien no se veas en vida lo que nos vayas a dejar y te acompañamos a la eutanasia, no te preocupes. Si quieres, tómate un año, viajas un poco por el mundo, lo que quieras hacer, y ya después, pues eutanasia, porque ¿para qué te vas a quedar en el planeta? El problema de ese tipo de cosas, el problema de eso, porque después este señor decía, aquí hay una presión social fuerte. Y seamos sinceros, la presión social es algo que juega muy duro, ¿sí? Se supone, en teoría, es libre y cualquiera puede tener Facebook. Si no lo quiere tener, pues no lo tiene. Pero ¿qué es lo que se hace? Todo el mundo lo tiene. No, que cualquiera puede descargar TikTok, no hay presión social, nadie te está obligando a descargar TikTok. Y uno entonces llega y dice, ¿qué es esa vaina de TikTok? Y lo miran rayado. ¿Cómo así? ¿Tú no lo tienes? Tienes que descargarlo. Ven, préstame tu celular y te lo descargo. Hay una presión social muy fuerte que es un movimiento que se llama alienación. Es decir, robo de la libertad y simplemente ni siquiera se necesitan grilletes ni obligar a nadie. La sola presión social juega ahí su papel. Y luego, entonces, sale este señor mirando que sus hijos lo quieren matar, porque eso hay que llamarlo de esa manera, sale a la calle y se da cuenta que las personas socialmente empiezan a mirarlo feo porque es un adulto y no ha querido tomar la eutanasia. Entonces, si bien hay unos casos que yo sí considero que deben pensarse muy bien
si debemos continuar con la vida. La iglesia también propone, por ejemplo, lo de los cuidados paliativos. Si una persona necesita estar conectada a 50 máquinas para poder seguir viviendo, la iglesia tiene una cosa que se llama el derecho al buen morir. Y es, pues entonces, si la persona tiene que tener eso, ¿por qué no más bien lo dejamos en su cama, en su casa, rodeado de sus familiares, para que pueda fallecer en medio de cuidados paliativos? Es decir, cuidados muy destinados a que se mantenga la dignidad de la persona. Esa es una propuesta de la Iglesia Católica frente a temas como ese. Y dos, tener cuidado porque es que cuando se legalizan ese tipo de cosas, ustedes saben cómo es la gente con la ley. Por medio de la ley se pasan por la galleta cualquier cosa y terminan justificando sus propias ideas bajo la idea de, es que la ley me lo permite. Ustedes saben cómo es la gente. Piénsenlo en el caso de Latinoamérica. Sería una aberración. Eso es lo que a mí me parece como preocupante cuando se habla de eutanasia. ¿Listo? ¿Más o menos? Laura, ya que estás... Laura, estás ahí. Mira la definición de lo que entiende por eutanasia la iglesia. Adelante. Por eutanasia se entiende una acción o una omisión que por su naturaleza o en la intención causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. La eutanasia se sitúa, pues, en el nivel de las intenciones o de los medios. Numeral 14 de Iura et Bona, Congregación para la Doctrina de la Fe. Es decir, la eutanasia, sí, no estamos pensando lo mismo cuando hablamos de eutanasia, que es lo que cree la gente, que la persona que esté ya en sus últimas condiciones de vida, entonces haya que permitirle morir porque no es digno que siga en esas condiciones, a lo que piensa la iglesia, que es por acción, algo que se hace, omisión, algo que se deja de hacer, o por la intención se cause la muerte para evitar el dolor. ¿Sí? Porque bajo este rótulo de la eutanasia que propone la Iglesia Católica es que se han metido una serie de elementos como los que les digo de este anciano que es perseguido en Holanda. Ese fue un testimonio real, de hecho, de ese hombre que estaba diciendo, y me encontré rodeado de todo el mundo y todo el mundo quería que yo me muriera porque ya estoy viejo y no puedo trabajar. Cuando he trabajado toda mi vida, no puedo disfrutar de mi pensión porque, papá, tú ya estás viejo. Era un hombre que dio una conferencia, ni siquiera es cristiano, sino que él estaba hablando en uno de los congresos de bioética más importantes que se hacen en Europa, y daba ese testimonio, y la Iglesia Católica dijo, la única institución que me encontré que dijo como, oiga, y no posible, alguien quiere que yo no me muera, fue la Iglesia Católica. Y es por precisamente esta definición que es mucho más concreta y más trabajada sobre el tema de la eutanasia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sé que me pasé y lo hice abusivamente, lo siento. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? No, pues Señor. No, señor. Todos estos son temas que requieren de debates larguísimos, ¿sí? Son debates que podemos durar horas y son debates que no todo el mundo está dispuesto a escuchar. O sea, yo he tratado de hablar con más de una persona sobre estos temas, así como, mire, pues que la iglesia esto, y no, la gente se tiende a alterar muchísimo. Entonces, pues lo primero, agradecerles por la paciencia de haber llegado hasta aquí. Lo segundo, espero que este ejercicio lo podamos seguir continuando porque me parece que puede ser de alguna utilidad, ¿vale? Y lo tercero, pues a cualquier observación, pues estoy abierto porque obviamente uno es... este tipo de cosas se van trabajando con el tiempo. ¿Listo, muchachos? Y bueno, Gracias, si no profe. hay más, entonces cuídense mucho y espero que les haya sido de medianamente utilidad, alguna utilidad. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, Vale. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Chao. Gracias, profe. Gracias, Hasta profe. luego. Chao. Chao, profe. Chao, Laura. Cuídate. Bueno, cuídense pues, juiciosos. Chao, Nicolás.